Invitamos a Lucía Basurto, del despacho Empresa Inteligente, de Consultoría Empresa Inteligente, para que nos dé tips, nos aclare, nos dé la idea más clara de qué debemos hacer los que estamos en mandos intermedios. Cómo apoyar en el área de finanzas, de recursos humanos, de ventas, cómo integrarnos, bueno, todo lo que conlleva esta actividad. Y pues le damos la bienvenida de una vez a Lucía para que nos platique sobre este tema. Lucía, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y bien, ¿cómo ves? Platícanos, ¿cómo ven ustedes ahí en ISEI esta actividad directiva? Pues yo creo que este tema es un buen momento para planteárselo, ¿no? Ahora, como dices que estamos cerrando el año, yo creo que la mayoría nos estamos llenando de metas, objetivos. De hecho, yo creo que quienes trabajan por presupuestos ya tienen incluso hasta cerrados estos puntos. Sin embargo, yo creo que siempre es bueno, sobre todo cuando estamos haciendo este tipo de reflexiones, hacer el planteamiento, como decías, o sea, qué resultados le debo pedir a un encargado de la sucursal, a un líder de micronegocio, a una persona encargada de un área en específico, o por qué no, pues a un director general, y en consecuencia qué actividades tiene que hacer a partir del resultado, a partir de los indicadores que estamos buscando. Este es el tema que nos ocupa, ¿no? Como dices. Yo creo que aquí es muy importante que entendamos que la actividad directiva no es lo mismo que la actividad operativa. Okay. El esfuerzo de coordinación, de dirección, de juntar todos los elementos y obviamente pues dirigidos por una persona u operados por un equipo humano, siempre es una tarea compleja, ¿no? Siempre es, sobre todo trabajar con el factor humano, sí, es complicado. Sí, yo creo que no hay fórmulas mágicas, ¿no? No las hay. Yo les digo cuando nos toca trabajar así con empresas, a un animalito, por ejemplo, si estuviéramos, no sé, en el sector de engorda del ganado. Tú sabes cuánto alimento le tienes que dar, qué medicamentos, qué cuidados le tienes que proporcionar. Incluso llegas hasta calcular cuántos kilos de X o Y cosa vas a producir. O si estamos trabajando con la tierra, tú sabes la cantidad de cada cosa. Pero cuando trabajas con las personas, no se puede. Bueno, sí se debe de poder, sí debe de haber herramientas. Sí. Pero las desconocemos o no sabemos qué aplicar o cómo aplicar esto. Así es. Entonces nosotros ubicamos dos tipos de actividades, que son las actividades directivas y las actividades operativas. Prácticamente las actividades directivas son las que solo el líder puede hacer. Okay. Si analizamos muchas veces las actividades que hace un encargado sucursal, por ejemplo, si le pidiéramos a cada uno que estableciera las actividades que hace y le pides a un directivo que lo hagas y no ves el nombre, muchas veces son similares. Muy similares. Te pierdes a veces. Sí, o sea, incluso como dices, o sea, pudieras no saber cuál es la del colaborador y cuál es la del encargado, del director, del gerente o el cargo que tenga, ¿no? Entonces, dijéramos que hasta le quita materia de trabajo, ¿no? Porque realizan exactamente las mismas actividades, desde abrir la sucursal, cotizar, vender y demás. Entonces, prácticamente las actividades directivas nadie las hace, pues, ¿no? Okay. La actividad de coordinar, de estructurar, de planear, de diseñar, todo lo que tiene que ver con la asesoría, con el desarrollo, nadie lo hace. Entonces, las actividades directivas, pudiéramos decir en unos conceptos muy sencillitos, ¿no? Que sería la actividad que cualquier colaborador pudiera hacer. O puede hacer, de hecho. O puede hacer. Exacto. Entonces, ¿qué debe hacer el directivo de una empresa? ¿Cuál es el ABC, así rápido? Sí. En pocas palabras, amigos, porque el tiempo nos come a veces. Nosotros ubicamos tres actividades vitales, vamos a decir, o tres verbos que le dan
esencia a la actividad que debe hacer cualquier encargado de sucursal, departamento, de lo que sea, ¿no? O responsable de que tenga gente a su cargo. La primera actividad que nosotros decimos es asesorar. Ok. ¿Asesorar en qué? En los procesos. O sea, yo como encargado de la sucursal a lo mejor no debo hacer las cotizaciones, pero debo de enseñarle a la gente o asesorar a la gente en cómo se hace una cotización, o que cuando pase tal cosa que hay descuentos por volumen, que cuando esto, o sea, asesorar, pero no hacer las cosas por él. Claro. No, pues ese es el objetivo, sí, ¿no? Enseñar y que el otro aprenda y se responsabilice de su actividad, ¿no? Así es, y precisamente está muy ligado a al segundo verbo del director o del coordinador, que se del refiere. Gerente, vamos a llamarle así. Gerente, okay, para que ellos sí, lo entiendan mejor. Ok, básicamente está enfocado al desarrollo. Yo creo que los tiempos en que podíamos decir que la gente me hacía la competencia ya no existen, pues. O sea, cuando uno no tiene equipo, cuando un gerente no hace equipo, tiene que pagar ese precio con tiempo, yo les digo. O sea, sí, ¿qué significa que voy a pagar el precio con mi tiempo? Que si la gente no está haciendo bien las cotizaciones, voy a tener que hacer las cotizaciones por él, quedarme después de mi horario de trabajo, quizás hacer esas cuestiones. Doble trabajo. Exacto, pues, o sea, se empieza a moldear el puesto a la persona, no la persona lo que necesita el proceso o la posición de apoyo. Por eso la actividad directiva debe de ir hacia el desarrollo. Exacto. Entonces, todo lo que la gente, por más modesta que sea su posición de apoyo, aprenda, ya sea desde la persona del aseo hasta cualquier nivel jerárquico en dirección, todo lo que ellos aprendan es directamente proporcional a los resultados que vamos a tener. Lo que pasa, Lucía, es que a veces el directivo quiere centralizar todas las actividades y quiere tenerlas, pero no se puede. Sí. O sea, yo les he dicho, suelta, responsabiliza, aprende a meter en otras cosas, ¿no? Para que esto no te afecte a ti, pero está el celo profesional. Si me quita, yo les digo, a ver si estás de acuerdo conmigo, al contrario, te va a empujar para que tú desarrolles más. Sí. Porque la creencia está en que te voy a preparar, pero hasta ahí, porque luego me vas a quitar mi puesto. Sí, pero es bien curioso, porque, por ejemplo, hablando en concreto del desarrollo, por ejemplo, si somos una empresa de instalación eléctrica, vamos a decir, ¿no? Hacemos proyectos eléctricos. Pensamos que las maestrías, que los programas, que la especialización que deben de tener los directivos deben de ser relativos a proyectos eléctricos, siendo que si analizamos por lo que se le paga al gerente o al encargado, no tiene que ver nada con la especialidad de esa actividad. Entonces, desde el planteamiento global hay que hacerlo, pues, ¿no? Sí, o sea, hay muchas cuestiones, muchos factores en lo que nosotros como directivos, como gerentes, debemos de aprender a responsabilizar, se me fue el término cuando uno le manda a la otra persona a delegar funciones. Ya uno nomás supervisa y confía en la persona porque ya la entrenaste, ya sabes. Sí. Y eso te ayuda a ti como gerente a crecer. Si eres una empresa grande y si eres una empresa pequeña, pues él va creciendo, tú vas creciendo y la empresa va creciendo. Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, Lucía, nos están mandando a corte, continuamos ahorita con este tema, no se vayan, regresamos en un minuto. Y bien, entrando en materia de la actividad directiva, Lucía, entonces, ¿qué sigue? Ya, vámonos en concreto para que nos alcance el tiempo y que
reflexionen en estos días ya Sí. de relax para que inicien el próximo 2018 con una visión más amplia de lo que debe de ser un directivo. Ok, finalmente pues el último verbo o la última sección, digamos, que debemos de atender es la gestión. Por gestión entiéndase de pues asegurarse, proveer o gestionar, pues no tanto las cuestiones de desarrollo que ocupa la gente, porque a veces no delegamos, porque sabemos que la gente no sabe y no nos ocupamos de enseñarle. Exacto. Entonces, la gestión tiene que ser no nomás de recursos materiales. No solamente proveer Sí. de herramientas. Exacto, sino también los recursos intelectuales que hace falta. Correcto. Para el almacén, para la limpieza, para la venta, para el servicio, para cualquier actividad que vaya a realizar el colaborador o la gente que está en nuestra sucursal, asegurarnos de que tiene los elementos necesarios para ello, ¿no? Sí, sí, sí. Y no hablo de lujo, sino simplemente que tenga lo indispensable, ¿no? Aquí en la siguiente lámina estamos mostrando un ejemplo. Este es un ejemplo de una comercializadora. Entonces, el directivo, ¿qué tendría que hacer? Asesorar en la compra, asesorar en la venta y así cada uno, gestionar los recursos necesarios para el micronegocio. Desarrollar a la gente en los conocimientos que ocupa, pero sobre todo pues, estar desarrollando nuevos líderes. Ya hemos mencionado por ahí en otras ocasiones que el único crecimiento que podemos tener ahorita son los horizontales. Exacto. Porque ya los márgenes de los negocios no dan para ponerle más niveles a la jerarquía, pues no, a la pirámide. A la pirámide ocupacional. Exacto, entonces necesitamos estar formando de manera sistemática a esos futuros encargados de sucursales, a esos futuros encargados de micronegocios. Nuestro planteamiento también incluye que en un momento dado, ¿por qué no? Que ese fuera un indicador, pues, y en consecuencia que el líder que está formando nueva gente, obviamente, pues tuviera un bono o una retribución económica. Y finalmente, pues, están las actividades directivas que nunca se deben delegar, claro, como son los análisis financieros, los presupuestos y demás. Aquí en esta lámina estamos mostrando de una manera... pues yo creo que sintética los 13 indicadores que se deben de pedir al líder. Para todos aquellos que en este momento estamos haciendo la planeación de las actividades del año que entra o viendo cuál va a ser el esquema de los encargados o de los gerencias o de los líderes que vamos a operar en los negocios, estos deberían de ser. El error común aquí es enfocarnos únicamente en las finanzas y el mercado, que nos dan presente pero no te dan futuro. Exacto. Por ejemplo, una situación aquí sería, no sé, si tuviéramos un negocio de entregas, hacer negocio con el agotamiento de los activos, vamos a decir, ¿no? O sea, te estás teniendo negocio ahorita, pero no te estás asegurando que mañana tengas para comprar nuevos equipos, para seguir creciendo. Entonces, a veces hacemos negocio explotando los activos actuales y nos olvidamos que el encargado de la sucursal, que el gerente debe darnos presente, pero también debe darme futuro. Claro, y prever esa situación porque, bueno, la cultura aquí en México es comprar un activo y usarlo hasta que ya no dé más. Así es, y no asegurarte de irlo reemplazando. Así es, yo les digo, parte de la descapitalización de amortización de ese activo, velo ahorrando, velo guardando para que, no para cuando llegue a tronar, sino que cuando llegue el momento aproveches un costo de oportunidad, lo puedas adquirir a buen precio, con mayores especialidades, etcétera. No, pero no quiero interrumpirte, pero sí es muy importante eso. Ok, entonces aquí si hablamos de qué le debo de pedir el año que entra al encargado o al gerente, en términos financieros tenemos que tener rentabilidad. Ahorita la tendencia mundial es desbaratarnos en pequeñas unidades de negocio y cada una debe ser rentable por sí mismo. Incluso las mismas áreas de apoyo, como somos a veces administración, contabilidad,
capital humano, el área legal, el área de sistemas, todos tenemos que ser rentables. O sea, lo que se invierte o lo que genera esa entidad entre lo que se tiene invertido, debe de haber rentabilidad. Entonces, ese es el primer resultado que debemos de pedir. También obviamente está la liquidez, que sería pues obviamente la cobranza, el crecimiento de capital, la solvencia, que estos dos últimos pues son un poquito más avanzados en términos financieros. Por ahí alguna vez mi compañera Adriana los estuvo tocando. Así es. Las ventas, obviamente, hablando en cuestiones de mercado, que el cliente esté contento, porque ¿de qué te sirve una única venta si el cliente no está contento? No va a ser repetitivo y obviamente no nos va a recomendar. Aparte. Entonces sería, en mercado hay que pedirle a estos gerentes que tengan ventas, pero que también tengan a sus clientes contentos. Y del lado izquierdo vienen las cuestiones más importantes de futuro. Como les decía, un gerente tiene que darte presente y tiene que darnos futuro. ¿Y qué es futuro? Pues las mejoras a los procesos, cuánto ahorraste, cuánto generaste a través de las mejoras que implementaron. Es decir, ya en un estado más avanzado pudiéramos tener métricas de procesos, pero de entrada sí ver cuántos ahorros o cuántas ventas adicionales se tuvieron a partir de las mejoras que hiciste en el proceso. Y está lo referente a la gente. Muy importante. Exacto. Que a veces lo dejamos en segundo o tercer lugar eso, ¿no? Sí, entonces en cuanto a la gente, pues está el desarrollo, está el clima, está el nivel de equipo que nosotros le llamamos cohesión. Obviamente todo eso bajo un cierto nivel de liderazgo aceptable, porque ¿de qué sirve que el líder o el encargado sea muy bueno si no tiene liderazgo, si no hace equipo? Pocos resultados va a tener o sus esfuerzos van a llegar hasta donde sus posibilidades personales le den, pues porque si no tiene equipo, pues dijéramos que sería como cuando Robocop le sacaron el cerebro, pues, ¿no? Ajá. El cerebro sin cuerpo, así es un líder sin equipo. Por eso la métrica que se les pide a los dirigentes también tiene que incluir algo relativo al liderazgo. Y finalmente pues está la digitalización de los procesos. Yo creo que en la actualidad, si no estamos mejorando los procesos, si no los estamos digitalizando, poco tenemos que hacer en el futuro. Entonces, en esa tablita son los 13 indicadores de resultados que cualquier empresa, independientemente del tamaño, deberíamos de poder trabajarlos. Y deberíamos estar pendientes de estas 4 áreas, por llamarle de alguna forma. Sí. O sea, en el presente estar pendiente de lo que son las finanzas, lo que es rentabilidad, liquidez, solvencia, crecimiento de capital, y el mercado, que son las ventas y nivel de satisfacción del cliente. ¿Qué tan contentos tenemos el cliente? Que a veces se nos olvida que el cliente es el que nos da vida, el que nos mantiene, el que hace el negocio. O sea, a veces pensamos en toda la infraestructura y el cliente lo olvidamos y nos olvidamos que es el ente principal de todo negocio. Pues de hecho los organigramas tradicionales, yo creo que todos pudiéramos hacer este ejercicio. Por ejemplo, a un recién egresado, a ver, dibújame la estructura de la empresa, ¿no? Y va a agarrar y va a empezar a hacer los cuadritos y demás. Y el cliente, una vez, y ya después dices, oye, pues olvidaste un pequeño detalle, el cliente. En una consultoría nos tocó también, era una empresa de alrededor de 1,000 trabajadores, y se le pidió al directivo que hiciera el organigrama, ¿no? Y olvidó a los operadores, que eran 700. Cuando estábamos revisando el organigrama, le digo, oye, pues si los operadores, se me olvidó ponerlos, ¿no? Y solo eran el 70% de la plantilla. Híjole. Y además son los que realmente pues están en la línea del negocio. Entonces, sí está un poquito olvidado, tanto el cliente interno como el cliente externo, ¿no? Y yo creo que mediante estos indicadores ligados a los esquemas económicos o de crecimiento que se tengan en cualquier empresa, y debe de ser pues lo importante que se plantee para este 2018. Por otro lado,
insisto, independientemente del tamaño que tenga la empresa, en cierta medida se puede ir trabajando esto. Muy bien. Y entonces por los otros dos áreas es el equipo humano, que también se nos olvida mucho, que son personas. No es un escritorio, no es una computadora más. Son personas que hay que, como decíamos ahorita en estos 3 verbos, ¿no? Sí. Enseñar, desarrollar, gestionar. O sea, son personas que vamos a trabajar en equipo y que por ellos la empresa va a salir adelante. Y lo más importante, los procesos. Así es. Que ahí tenemos muchas fallas y pensamos que esto lo dejamos en segundo término y nos enfocamos a las ventas y sí. que suene la registradora. Incluso en el peor de los casos vendemos sin saber el margen o con cuánto nos estamos quedando. Entonces a lo mejor vender te sale más caro que no vender, porque con la venta operas el costo variable y no nomás el fijo. Pero bueno, ya son otros temas ahí. De hecho, interesantes. Adriana nos platicaba de eso, ¿no? También en uno de los temas de este año. Y pues aquí estamos en esto queriéndoles dar tips, información en este espacio, que es el espacio de ustedes, para que tomen nota, tomen tips. Y ya saben, si quieren alguna pregunta, alguna duda que quieran externarla, ahí aparecieron en pantalla los teléfonos, los correos, o directamente en ISEI. Sí. Sí, ahí está la página en internet, ISEI, Empresa Inteligente. Empresainteligente.com. Empresainteligente.com, ahí pueden hacer las consultas inclusive. Así es. O sea, entonces, está todo para que ustedes no se queden ahí. También ahí al final les puse ahí una minita, porque cuando estás ya en el día a día con el empresario, con la gente trabajando, ¿no? Realmente directivos, yo veo muy directivos flojitos, vamos a decir. No hay, o son muy pocos. Lo que sí hay mucho directivo enfocado a cosas que no son lo que debería de estar haciendo. Hay mucho directivo compitiendo con la operación de su personal. Correcto. Y entonces, con eso, lo único que estamos haciendo es asegurar la permanencia de la empresa, aquí en el mejor de los casos, aunque ya ni siquiera podemos decir que a ese grado estamos llegando, ¿no? Por la volatilidad que hay en todos los aspectos. Pero sí podemos ir avanzando poco a poco. Y ese trasiego operativo que está en la lámina anterior, ahí está un esquemita muy sencillo. Ahí está. De pasar de un empleado de lujo, porque realmente hacemos las funciones de un empleado. Ajá. Y no de un director, pero ganamos como director o como encargado, pasarlo hacia actividades que realmente aseguren la continuidad, el crecimiento y el desarrollo de la empresa y de la gente que está cerca, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. Yo sí los invito a que revisen, ahí viene el planteamiento de indicadores de negocio, o que se le deben de pedir al director de negocios que nosotros manejamos, porque realmente a veces somos los mismos consejos de administración, los mismos dueños, los mismos empresarios, los mismos directores, quienes estamos alejando a los encargados de la sucursal o al gerente de la sucursal de lo que debería estar haciendo. Pues entonces, en vez de ayudar, nosotros somos los principales distractores. Exacto. Y yo nomás así un breve ejemplo. Me ha tocado estar en empresas donde el gerente, el directivo, empieza a asesorar, desarrollar, a gestionar, y porque la mentalidad de esta persona es que yo un día me voy a ir o voy a escalar a un puesto más alto y tengo que preparar gente para que ocupe mi lugar. Porque si ellos me apoyan y todo esto, y la compañía ve que soy un buen gestor, un buen líder, me va a apoyar para que yo brinque a otro escalón. Y sucede, créanme, sucede. Aquí hay varias empresas que me ha tocado ver, y cómo esa persona ya es ahorita el director general. Ya no va a escalar a ser dueño de la empresa, pero ahí va a durar, y su labor es preparar a los inmediatos, sí, a los segundos de a los segundos de a bordo,
para que uno de ellos ocupe su lugar cuando él ya se retire. Sí. Nosotros decimos que hay que hacer empresa, ¿no? Porque no es lo mismo tener negocio que tener empresa. Entonces hay que, exacto, hay sí, que hacer muy buena empresa. Diferencia. Hay que hacer empresa y pues no es sencillo, pero pues yo creo que la actividad directiva, así como la actividad de un contador, como de un fiscalista, como de un informático, se puede aprender. O sea, la actividad directiva yo creo que sí amerita estudio, sí amerita reflexión, no todo se puede adquirir empíricamente. Exacto. Hay que leer, hay que documentarse, hay que ver casos de otras experiencias, pues de otros directores de negocio y pues sobre todo pues siempre estar dispuesto a aprender. Yo creo que quien está buscando siempre en esa búsqueda constante de aprender es el que va a encontrar pues nuevas formas y nuevos métodos de hacer las cosas. Pues bien, Lucía, pues ya se nos agotó el tiempo, ya nos están diciendo que cerremos el programa. Pues gracias de nuevo por estar con nosotros. Y amigos televidentes, nos vemos la próxima semana. Y recuerden pasar muy buena Nochebuena, un buen año y espero que el 2018 sea lo mejor para todos ustedes. Felicidades, Lucía, a ti y tu familia. Saludos por allá. Y a ustedes un abrazo y nos vemos en este 2018. Gracias.